Hola, bienvenido al curso de ortografía. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que va a complementar a lo que hemos visto la semana pasada. El tema de hoy es el uso de la V. Así es, se pronuncia V o se llama a esta grafía o letra V. Se escribe con V, regla número 1, a las palabras terminadas en ívoro o ívora. Excepto, tenemos como excepción a una palabra víbora, porque víbora se escribe de esta forma. Fijémonos, la terminación es ívoro, pero con B, no con V como señala la regla. Por lo tanto, vamos a buscar términos que den como ejemplo a esta primera regla. Ejemplos: carnívoro presenta la terminación ívoro, se tilda porque es una palabra esdrújula. Herbívora tiene la terminación ívora, tal como señala la regla, y se tilda porque es una palabra esdrújula. Por último, tenemos un ejemplo más, que es la palabra omnívoro. También cumple con la regla. Regla número 2. Después de las consonantes B, D y N. Después de la B, voy a buscar términos o palabras que después de la B se escriban con V. Por ejemplo, la palabra obvio. La palabra obvio se escribe de esta forma. Es muy común emplear este término para señalar una propiedad que es muy notoria. Por lo tanto, obvio, por favor, fíjate bien, se escribe con B y luego con V. Esta palabra cumple con la regla que hemos señalado. Y sus derivaciones también puede ser obviamente. Adverso es otra palabra que cumple con la regla indicada. Después de la D puedo escribir con V. Adverso. Adversidad, adviento, adventista son términos donde después de la D voy a escribir con V. Invierno es otro término que cumple con la regla señalada. Después de la N, V. Invento, invención, invierno, inventario, etc. Regla número 3. Las palabras que inician con los prefijos vi y vice. Con vi, virrey. Virrey está empleando un prefijo que es vi y rey que es el término. ¿Por qué se escribe con doble R? Bueno, se escribe con doble R cuando esta consonante es vibrante múltiple y por lo tanto está ubicado entre dos vocales. Ahí es necesario, para señalar que este sonido es vibrante múltiple, se emplea, o la R, se emplea la doble R. Virrey, entonces, es una palabra que cumple con la regla señalada. Se utiliza en los prefijos vi, en este caso virrey. Siguiente, otro ejemplo sería la palabra viceministro. Vice es un prefijo donde he utilizado la V. Viceministro, vicerrector, vicepresidente. Regla número 4. Las palabras que inician con aba, ave, eva, eve, evo, ova. Ejemplos: avalancha, inicia con aba. Avenida, inicia con ave. Evadir, inicia con eva. Evento, inicia con eve. Evolución, inicia con evo. Ovación, inicia con ova. Entonces, estos ejemplos demuestran la regla que hemos señalado. Regla 5. Las palabras que terminan en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva, ivo. Ejemplos que demuestran a esta regla tenemos octava, la terminación aba; suave, la terminación ave; clavo, la terminación abo; nueva, la terminación eva; leve, la terminación eve; huevo, la terminación evo; activa, la terminación iva; y pasivo, la terminación ivo.
Profesor, ¿serán las únicas reglas para el uso de la V? Por supuesto que no. Puede haber más reglas. Sin embargo, hemos decidido destacar estas 5 reglas que servirán para que conjuntamente con el tema anterior en el curso de ortografía puedas tú repasar, estudiar y dar tu examen. He señalado que dentro del examen de ortografía se van a tomar 5 preguntas. Las 5 preguntas se relacionan con las reglas para el uso de la B y las reglas para el uso de la V. Nada más. Por lo tanto, te pido que por favor estudies. Vamos ahora en el curso de lenguaje a realizar un repaso con los temas que incluye el examen. Primer tema que hemos repasado después de haber dado el primer examen mensual o parcial. En el segundo examen parcial va a incluir el tema de tildación diacrítica. Recuerda que la tildación diacrítica es una tildación especial, ya que esta tilde sirve para poder diferenciar significados de ciertas palabras y evitar así la ambigüedad o la confusión. Esta tildación diacrítica o tilde diacrítica va a recaer posiblemente en 8 casos de monosílabos: el, tú, mi, si, se, te, de, más. 8 monosílabos. Y un caso de bisílabo, el aún. Por lo tanto, esta tilde diacrítica vamos a tener que colocarla en algunos casos de los mencionados anteriormente. No siempre. Tú tienes que repasar la tabla que hemos hecho en la clase de este tema, en donde hemos mencionado cuándo lleva tilde y cuándo no lleva tilde. Por lo tanto, el primer caso que mencioné fue el. El lleva tilde cuando equivale a un pronombre y no lleva tilde cuando equivale a un artículo. En este ejemplo dice, saliste con él. En este caso, él equivale a una persona. Por lo tanto, él se comporta como un pronombre. Debe llevar tilde. Segundo ejemplo, dijo que tú aprobaste. En este caso, tú equivale a una persona. Por lo tanto, es un pronombre personal. Se debe tildar. Para mí eres importante. En este caso, para mí, yo soy una persona. En este caso, es un pronombre el mí. Debe llevar tilde. En estos 3 primeros... falta uno más. Trabaja para sí mismo. En este caso, trabaja para sí, o sea, trabaja para él. Sí o él son pronombres. Por lo tanto, debe llevar tilde. Presta atención. En estos 4 casos, los 4 casos equivalen a pronombres. Pronombre él, pronombre tú, pronombre mí, pronombre sí. Entonces, cuando son pronombres, llevan tilde. No llevan tilde cuando esto funciona como artículo, cuando esto funciona como determinante posesivo, cuando funciona como determinante posesivo o como nota musical sustantivo. No se tilda. Tampoco se tilda este sí cuando es una conjunción condicional o un sustantivo equivalente a nota musical. Ojo, esos casos hemos explicado en la clase de este título o de este tema. Revísalos. Así que no vayas a confundirte o creer que siempre se tilda el él, que siempre se tilda el tú, que siempre se tilda el mí o que siempre se tilda el sí. No. Hay casos que sí y hay casos que no. Entonces, revisa bien eso. Siguiente, sí, acepto el reto. En este caso, sí funciona como un adverbio de afirmación. Por lo tanto, se debe tildar. En este caso, el sí se tilda porque es un adverbio. Recuerda que este sí se tilda porque es un pronombre personal. Entonces, hay 2 casos en los que el sí se puede tildar. Y también hay 2 casos donde el sí no se tilda. Cuando es conjunción condicional y cuando es sustantivo, nota musical. Hasta aquí ya he desarrollado los ejercicios. Ahora voy con esta parte de acá.
Ya sé la respuesta. En este caso el sé se va a tildar porque equivale al verbo saber. Por lo tanto yo digo, ya sé, de saber, debe llevar tilde. Sé sincero con ella. En este caso el sé también lleva tilde cuando es un verbo ser. Cuando es el verbo ser, hay que ser. En ese caso sé nada más lleva tilde. Ser no lleva tilde. Sé de saber y de ser, sé de ser. Por lo tanto acá es sé sincero con ella, sé de ser. Entonces el sé lleva tilde. ¿Quieres té? En este caso estoy preguntando por la bebida, la infusión que tomas. Por lo tanto, ese té lleva tilde. Que te dé, perdón, que te dé otro. En este caso, del verbo dar, lleva tilde. Y por último, quiero más chocolate. Más de cantidad, adverbio de cantidad, lleva tilde. Profesor, entonces, recapitulando, sé se tilda cuando se trata del verbo saber. Sé también se tilda cuando es del verbo ser. Té se tilda cuando es sustantivo, infusión, bebida, se tilda. Que te dé, el de se tilda cuando equivale al verbo dar. Y el más se tilda cuando equivale al adverbio de cantidad más. ¿Cuándo no se tilda? No se tilda el se cuando es un pronombre personal átono. Por ejemplo, se murió, se perdió, se cayó. No se tilda el te cuando es un pronombre personal átono. Te quiero, te amo, te respeto, te extraño. El de no se tilda cuando es una preposición. La prima de Carlos. Quiero, en este caso el más, no se tilda cuando es una conjunción adversativa. Hace frío, más no te abrigas. Ese más es equivalente a un pero, entonces no se tilda. Esto revisa detenidamente en el tema que hemos desarrollado, una clase entera donde hemos detallado ejemplos y hemos explicado cada caso. Estudia bien esta parte. Van a venir 4 preguntas sobre este tema. Segundo tema, los diptongos, los triptongos y los hiatos. A manera de resumen o repaso, los diptongos son aquellos que presentan unión de 2 vocales en una misma sílaba. Quiere decir que si es que yo te ordenara a ti, oye, ¿sabes qué? Silabea tal palabra, te vas a dar cuenta que en una sílaba vas a encontrar 2 vocales juntas. A eso se le llama diptongo. Cuando 2 vocales se unen, se juntan. Triptongo, cuando 3 vocales se unen o se juntan en una misma sílaba. Y los hiatos ya no es unión, es separación. Se separan las vocales. Vamos a empezar. Tenemos acá un listado de palabras. León. La palabra león se silabea así. Cuando yo digo se silabea, es decir, se separa en sílabas. Así, de esa forma, león. Revisa este tema en la clase que hemos hecho y vas a ver también ahí unas figuritas que hemos hecho señalando los tipos de diptongos, de triptongos y de hiatos. Y cuando llegues a la parte de hiato, te vas a dar cuenta que la E con la O son vocales abiertas. Y cuando 2 vocales abiertas se encuentran, se tienen que separar. A eso se le llama hiato simple. El hiato simple. O también hiato formal. ¿Correcto? Entonces estas 2 vocales se separan porque son vocales abiertas. Fíjate bien en el esquema que hemos hecho aquella clase. Siguiente. Tenemos la palabra guayno. Pronuncia. Guayno. Guayno. Nadie dice a, i, no. No, pronuncia. Guayno. Guay es un solo golpe de voz. Es una sílaba. Por lo tanto, guay tiene que estar junto. Ahora, ¿por qué tiene que estar junto? ¿Por qué tiene que estar junto? Cuando hemos visto la parte de los triptongos, nos hemos dado cuenta que la estructura de un triptongo presenta lo siguiente. Una vocal abierta en el medio y a los extremos 2 vocales cerradas. La U es una vocal cerrada, la A es una vocal abierta y esta Y suena como una I latina. Por lo tanto es una vocal cerrada. Entonces,
dos vocales cerradas y al medio una vocal abierta, entonces esto es un triptongo. Miren, incluso si la vocal abierta que esté en el medio llevara tilde, como en palabras como efectuéis, extrañaríais, o, a ver, confiáis, a ver, déjame buscar una palabra. Confiáis, confiáis. Ya, la I, A, I. Tienen que estar juntas. Confiáis, confiáis. Esa I, A, I tienen que estar juntas, sería un triptongo. Y la A lleva tilde porque esa palabra es una palabra aguda. Sigue siendo triptongo. A pesar de que la vocal abierta lleve tilde, sigue considerándose triptongo. Entonces, esta palabra de acá se llama triptongo. Revisa bien la parte de los triptongos que hemos desarrollado en la clase y te vas a dar cuenta la estructura. Aquí vale la estructura. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Profesor, pero esta es una Y. Ya hemos dicho, esa Y suena como una I latina. Siguiente palabra, bohemio. En la palabra bohemio se silabea de esta forma. Se silabea así. Bohemio. La O y la E se han encontrado y se han separado. Esta es abierta y esta es abierta. Profesor, pero en el medio hay una H. No importa, la H no ha sonado. Por lo tanto, estas dos vocales se han encontrado y se han separado. A eso se le llama, a esto de acá, cuando una vocal abierta y otra vocal abierta se encuentran y se separan, se llama hiato simple. Vocal abierta, vocal abierta. Pero dense cuenta, aquí hay un encuentro de vocales que es hiato simple, pero aquí hay otro encuentro de vocales, la I con la O, y a eso se le llama diptongo creciente. En este caso, esto de acá es un diptongo creciente. La I con la O están juntos. La I es una vocal cerrada y la O es una vocal abierta. Por lo tanto, aquí, en esta palabra, encontramos un hiato simple y un diptongo creciente. Por lo tanto, esa es la respuesta. Siguiente. Tiempo. La palabra tiempo se silabea así. Tiempo. La I con la E, eso es un diptongo creciente. Maíz. En este caso, maíz, nos damos cuenta que la I lleva énfasis, lleva fuerza de voz. Eso permite la separación. Por lo tanto, maíz se escribe así. Y a esto se le llama hiato acentual. Se llama hiato acentual cuando la vocal cerrada lleva énfasis, es decir, lleva tilde. Tiito. Tenemos el caso de tiito. Cuando dos vocales cerradas iguales entre sí se encuentran, se van a separar. Por lo tanto, tiito se separa de esa forma. Y a eso se le llama hiato simple o hiato formal. Fíjense la clase, revisen y nos vamos a dar cuenta de que tiito es un hiato simple o formal. Cuídate. En este caso se han encontrado dos vocales cerradas, pero estas vocales cerradas son diferentes entre sí. Allá, entonces tienen que permanecer juntos. Entonces la palabra se silabea de esta forma. Esto es un diptongo homogéneo. Bien, entonces, de este modo estamos terminando el repaso que compete al segundo tema que va a ser incluido en el examen y que trae 4 preguntas para el examen. Hasta ahora irían 4 y 4, 8 preguntas. Y el último tema que se ha considerado es el último tema que hemos desarrollado la semana pasada, la entrevista. En la entrevista, lo que vamos a considerar para el examen, para la prueba, es el concepto o la definición de entrevista.
Y además, ¿quiénes participan en una entrevista? La persona que elabora las preguntas y ejecuta la entrevista se llama entrevistador. Y la persona que responde a las preguntas es el entrevistado. Por lo tanto, de ahí voy a sacar 2 preguntas para completar así las 10 preguntas que tiene el examen parcial de lenguaje. El día jueves vas a ingresar a la plataforma y vas a desarrollar tu examen, ¿correcto? Te deseo muchos éxitos y espero que esto haya servido. Muchas gracias.